En Colombia, falsos positivos es el nombre con que la prensa y la sociedad civil denominó al involucramiento del ejército colombiano en el asesinato de civiles no beligerantes o ejecuciones extrajudiciales, haciéndolas pasar como bajas en combate. Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados en las brigadas de combate en el periodo 2006-2009 durante el programa Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez. Estos casos son conocidos en el derecho internacional humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el derecho colombiano como homicidios en persona protegida. Según el informe Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado presentado por la Fiscalía General a la JEP en agosto del 2018, la cifra de víctimas ascendía a 2.248. Positivos es una figura retórica utilizada en el mundo militar para referirse a cuando una misión tiene éxito. Falsos positivos se refiere entonces a cuando la misión fracasa. Es a partir de este lenguaje militar que los medios de comunicación acuñaron el término falsos positivos para referirse a los guerrilleros asesinados que en realidad no lo eran. No obstante, esto no es cosa del pasado, ya que hace poco el diario New York Times reveló que había documentos que comprobaban que a los comandantes de las brigadas y regiones se les había ordenado aumentar el número de las capturas y bajas de los miembros de grupos armados organizados a cambio de ciertas gratificaciones. El alcance jurídico de los falsos positivos en la justicia ordinaria. En Colombia no existe el delito de falsos positivos. Estos hechos son juzgados como homicidio agravado u homicidio en persona protegida por los jueces que resulten competentes. Actualmente se conocen cerca de 5.700 denuncias por estos hechos y la Fiscalía adelanta más de 4.330 investigaciones por los mismos eventos. Es usual que en la investigación y juzgamiento de los casos de los falsos positivos se susciten los conflictos de competencia entre la justicia ordinaria y la justicia penal militar por el conocimiento de los mismos. Hasta el momento la balanza se ha inclinado hacia la justicia ordinaria para que sea esta quien determine si los asesinatos cometidos por los militares en el marco del conflicto o fuera de él constituyen o no falsos positivos. Los falsos positivos son graves violaciones a los derechos humanos y de acuerdo a los protocolos aplicables a los conflictos no internacionales son crímenes de guerra. Si estos hechos se presentan de manera sistemática sobre determinado sector de la población, pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Colombia ha mostrado su voluntad por investigar y juzgar estos crímenes, generado un debate sobre la posibilidad de que sean incluidos o no dentro de la Justicia Especial para la Paz. Los falsos positivos en la justicia transicional. En el año 2012 en Colombia se expidió el Marco Jurídico para la Paz, que contemplaba las amnistías y condenas con penas reducidas para todos los actores del conflicto armado por los crímenes que se hayan presentado dentro del conflicto. Este marco estipulaba que solo fueran condenados los máximos responsables de estos hechos. Con la entrada en marcha de la Justicia Especial para la Paz, se ha suscitado el debate si los responsables de los falsos positivos pueden vincularse a la misma y beneficiarse de todo lo que ella ofrece. Este debate ha sido bastante arduo porque pese a que una de las finalidades de la Justicia Especial para la Paz es integrar también a los militares y ofrecerles todos los beneficios que se están dando para todos los demás actores del conflicto, el hecho de que los falsos positivos constituyan asesinatos de civiles desarmados genera resistencia a la idea de que los militares responsables se puedan ver beneficiados dentro de la Justicia Especial para la Paz. Siendo Colombia un Estado social de derecho a partir de la Constitución de 1991 y teniendo en cuenta que los tratados internacionales son firmados y ratificados por el Estado y tienen fuerza vinculante, es deber del mismo procurar la protección de todos los derechos humanos, en especial el derecho a la vida y el derecho a la dignidad humana. Es por esto que todas las conductas constitutivas de delito de lesa humanidad no pueden ser contempladas como función de fuerza pública. El Consejo de Estado en sus múltiples análisis ha determinado que dependiendo de las circunstancias, de tiempo, modo y lugar, se debe determinar la responsabilidad estatal en los falsos positivos. Debe anotarse que la Constitución es norma de normas y que en su artículo 11 consagra el derecho a la vida. El compromiso de defensa de la vida como bien constitucionalmente protegido debe ser prioridad para las autoridades públicas. Quien soporta el daño debe probar la comisión del hecho cometido por el Estado por sus agentes que ocasionan un daño. En el caso de los falsos positivos, el hecho que ocasiona el daño es la violación al derecho de la vida por parte de los grupos militares, acarreando un daño moral para los familiares. ¿Cómo van las cifras? Según el informe que la Fiscalía le entregó a la JEP, que se refería a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte de fuerzas del Estado, que fue la definición de falsos positivos con la cual se basó la organización para poder descifrar y constatar 2.488 víctimas.
A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos registró en el 2009 1.135 víctimas, que al siguiente año, en el 2010, fue aumentando a 2.105 víctimas. Esto gracias a todas las investigaciones que realizó la Fiscalía. En el 2016 se fueron registrando 3.448 víctimas, que en el 2017 aumentó a 5.344, cifras que fueron dadas según el balance que realizó el fiscal general Eduardo Montealegre. A su vez, la ACNUD realizó un balance en el 2011 que registró 3.000 víctimas, esto sin tener en cuenta los números inciertos que todavía permanecían en la justicia penal militar. En el 2015 registraron una cifra de 5.000 víctimas según la Unidad de Derechos Humanos. Por otra parte, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional realizó un informe de evaluación sobre Colombia, que en el año 2012 arrojó 2.000 víctimas que hacían parte de los falsos positivos. Esta cifra se fue aumentando porque en el 2015 se registraron cerca de 3.000 víctimas, lo cual se incrementó en el 2016 debido a que se registraron 4.000 víctimas de falsos positivos. También la ONG Human Rights Watch registró 3.700 víctimas de falsos positivos. Según la página de la ONU, nos muestra que existen acciones extrajudiciales y que la impunidad alcanza el valor de 98,5% de todos los casos registrados a nivel nacional. Según el investigador y relator de la ONU, Philip Alston, nos muestran sus estudios que los miembros de las fuerzas militares en el país de Colombia, es decir, en nuestro país, ejecutaron un sinnúmero de acciones extrajudiciales, las cuales se prolongaron a lo largo del tiempo, no una, ni dos, ni tres veces, sino infinidad de veces a lo largo y ancho de nuestro país. Se encontró en dichos estudios que esos actos extrajudiciales cometidos, como lo mencioné anteriormente, no fueron realizados solamente por una razón política oficial, sino que también habían intereses personales, los cuales generaban un beneficio económico para los militares involucrados. Entre los principales efectos negativos que esta problemática genera en nuestro país se encuentra la impunidad, pero esta vez la impunidad se cataloga, se ajusta más en los actos cometidos por miembros de la fuerza pública, ¿sí? Los cuales fueron sometidos a amnistía. Ahora bien, ¿qué soluciones podríamos plantear para dar respuesta, para dar una solución posible a la problemática planteada anteriormente? Como primera medida, podríamos implementar comisiones de verdad. Segundo, aplicar unos cambios sustantivos a la Ley de Justicia y Paz. Y como última medida, podríamos implementar acuerdos y negociaciones para acabar el conflicto de una vez por todas. Uno de estos hechos tuvo lugar en San Juan del Tarra, cuando se empezaron a registrar una serie de combates en esa zona del departamento en enero del año 1993. Esos supuestos combates fueron reportados por la Brigada número 2 móvil del Ejército Nacional en los municipios de Teorama, Ábrego, Acarí y La Playa, en donde se identificaron al menos 11 muertes, los cuales fueron señalados de ser guerrilleros y de los cuales próximamente se logró afirmar que eran civiles. Específicamente se indicaron una serie de combates en la vereda San Juan del Tarra en el municipio de Acarí, norte de Santander, donde murieron un grupo de individuos quienes residían allí a causa de un supuesto combate entre guerrilleros de las FARC e integrantes de la Brigada Móvil número 2 del Ejército Nacional, encabezados por el mayor Francisco Chilito Coitero. Pero lo cierto es que dichas personas fueron retenidas por una tropa militar. De esta manera, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 29 años del mayor del ejército Francisco Chilito Gualtero, quien dirigía la campaña Caimán II adscrita a la Brigada Móvil número 2, vinculado a un caso de falso positivo, en el que murieron 2 jóvenes y los cuales fueron acusados de pertenecer a las guerrillas de las FARC en el departamento. 21 militares fueron condenados por falsos positivos en Soacha. El juzgado primero especializado de Cundinamarca condenó a 46 años de prisión al comandante en retiro Jesús de Gabriel Rincón Amado por ejecución extrajudicial o falsos positivos de 5 jóvenes del municipio de Soacha, Cundinamarca, en agosto de 2008. El comandante Rincón Amado era oficial de las operaciones de la Brigada Móvil 15 del Batallón contra Guerrillas 96 en norte de Santander y fue hallado responsable de los delitos concierto para delinquir, desaparición forzada y homicidio agravado. Las víctimas: Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernández Gómez Romero,
Jair Andrés Palacio Bustamante, Julio César Mesa Vargas y Jonathan Orlando Soto Bermúdez fueron reclutados mediante engaños y llevados a Ocaña, donde fueron asesinados y presentados como delincuentes muertos en combate. En el fallo condenatorio presentado en el mes de noviembre del 2016, el juez que para ese entonces tenía el caso declaró este hecho como un crimen de lesa humanidad. En el caso de Julio César Mesa Vargas y Jonathan Orlando Soto Bermúdez, eran conocidos en el barrio San Nicolás, en Soacha, donde fueron reclutados por Pedro Gámez y Alexander Carretero para recoger una plata en Ocaña, para donde se fueron por tierra en enero de 2008 con pasajes pagos. Se comprobó que los jóvenes llegaron el 27 de enero en la madrugada a Ocaña, donde estuvieron incomunicados y encerrados todo el día, y por la noche fueron llevados a un falso retén, donde fueron entregados a los militares y 2 días después fueron presentados como muertos en combate. Para la verificación de esto se utilizaron los propios testimonios de Gámez y Carretero, donde dijeron que les entregaron 1 millón de pesos por sus labores como reclutadores. La comisión no solamente comprobó el delito de desaparición forzada, sino también el de homicidio, puesto que en la necropsis de los muchachos hubieron disparos múltiples en el tórax y en las piernas, como una ejecución extrajudicial y no como muertos en combate, como lo afirmaron los militares. También se comprobó que los jóvenes no pertenecían a ningún grupo ilegal. Para el caso de Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero y de Jair Andrés Palacio Bustamante, también fueron llevados como reclutados a Ocaña en agosto de 2008, donde permanecieron encerrados y el 25 de ese mismo mes fueron reportados como muertos en combate. El juzgado declaró el crimen de esos 5 jóvenes como de lesa humanidad, al encontrar que fue un ataque generalizado y sistematizado a la población civil, población que además era vulnerable y que era de poca importancia para los victimarios. La Asociación Minga y el Comité de Integración Social del Catatumbo, junto con el colectivo de abogados Luis Carlos Pérez y la Asociación de Campesinos del Catatumbo, en calidad de representantes de víctimas, realizaron un conglomerado de 158 casos de ejecuciones extrajudiciales en el periodo 2006-2008, en los cuales se realizaron en los municipios de El Tarra, Teorama, Ocaña. Ellos afirmaban que antes de que estallara este escándalo, se realizaron denuncias del modus operandi del ejército, en los cuales campesinos aparecían en la morgue sin identificación, y por ende, gracias a una comisión de verificación de derechos humanos, se logró hacer veeduría de estos casos, y en el primer año, o sea en el 2006, se llegaron a 60 casos de esto en el Catatumbo. Según la Jurisdicción Especial de La Paz, hasta el momento 18 miembros de esta brigada número 15 del ejército han rendido versión libre, y estas versiones han sido constatadas mediante la comisión de verificación de esta entidad, y también se ha permitido la entrada y la observación de las víctimas certificadas. El campesino Dilmar Torres fue asesinado por el cabo Daniel Gómez, adscrito a la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército Nacional, el pasado 22 de abril del presente año, en Convención Ocaña. Este exintegrante de las FARC se encontraba reintegrado o reincorporado en la vida civil, y decidió trasladarse en moto de la vereda Campo Alegre a Miraflores para conseguir herramientas, en donde fue interceptado por un retén del Ejército Nacional. La comunidad que se encontraba aledaña escuchó unos disparos y pues se percató que esta persona no se encontraba en su vivienda. Por ende, pues decidieron interponer un denuncio, y este fue encontrado cerca a la vereda Campo Alegre. Actualmente se busca establecer si el cabo Daniel Gómez, quien asesinó a esta persona, pretendía esconder el cuerpo, puesto que existen videos o pruebas en donde se encontraron una zona cavada donde posiblemente podría estar esto. La Fiscalía pidió medida de aseguramiento intramural para este cabo, y la defensa pide una pena de 50 años.
y el caso está en curso. Explicar cuántos son los falsos positivos es imposible. Como podemos evidenciar a través del tiempo, el Estado ha tratado de ocultar estas cifras. ¿Por qué? Esto se oculta por las acciones extrajudiciales que el ejército comete. Ya pasaron casi 11 años desde que se destapó el escándalo de los jóvenes de Soacha. Esto fue un asesinato atroz, en el cual el ejército asesinó a una cantidad de jóvenes y los llevó hasta Ocaña y los hizo pasar por guerrilleros. Gracias a este fenómeno se sabe que los falsos positivos fueron mucho mayor, tuvieron un alcance por todo el país. El ejército, para dar conmemoraciones y tener méritos y alcanzar un escalafón más, asesinaba a pobres campesinos que no tenían que ver nada con el combate. Los uniformaban, los hacían pasar por guerrilleros. Desde 1984 a 2011, la JEP empezó a investigar y en una sala pudo evidenciar que hay más de 1.113 casos de falsos positivos, un número que para nadie es un secreto, es mucho más elevado. Un caso muy atroz fue en el año 2002 y 2003, cuando el general, en ese tiempo comandante de la 5ª Brigada del Ejército, hizo más de 100 ejecuciones extrajudiciales, el tal llamado Nicasio Martínez, hoy condenado por el mismo delito de los falsos positivos. Los falsos positivos, de vuelta al régimen de la seguridad democrática, con el expresidente Álvaro Uribe, y hoy que toma sus riendas el presidente Iván Duque, los falsos positivos han tomado de nuevo fuerza. ¿Por qué? ¿Qué sucede en Colombia para que este crimen tan atroz vuelva a suceder? Son los escalafones del ejército que hace que esto se esté evidenciando de nuevo. Son los méritos que los soldados se ganan, o las condecoraciones por las bajas, que hace que este crimen vuelva a suceder. ¿Qué es lo que sucede en Colombia? Una cifra muy atroz fue en el gobierno de Álvaro Uribe, en el donde más de 5.000 personas fueron desaparecidas. Todas estas personas se atribuyen a falsos positivos.